Bienvenidos a Dos Cuñados y Medio, el único podcast donde encontrarás los secretos para convertirte en un cuñado durante 2023 y fardar con tu tío en la próxima Nochebuena. Tras un parón en Navidades, volvemos al ruedo. Un año más con Javi, David, el equipo de Autoladí. Hoy traemos un podcast un poquito más reflexivo que de normal para empezar el año y para ello nos acompañan Nora y Georgie. Un aplauso para vosotros. Y nada, como siempre, pues si queréis empezar presentándoos, explicándoos un poco pues lo que hacéis, a qué os estáis dedicando ahora o a qué os habéis dedicado en el pasado, pues adelante. Genial. Adelante, Nora. Pues nada, oye, un placer estar aquí con vosotros. Nada, yo soy Nora, soy de Madrid, aunque ahora recientemente me he vuelto valenciana. Y trabajo como Team Coach en el grado de Lane de Valencia, que ya conocemos todos. Nada, acabo de aterrizar, como quien dice, en Valencia y como Team Coach. Yo venía del mundo organizacional, vengo de trabajar para una multinacional, para IKEA, durante 7 años como manager, aunque de formación soy psicóloga. Entonces, bueno, esto también es rocambolesco, pero forma parte de la aventura. Que bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un placer, tengo muchas ganas de aportar contenido y de aportar valor. Mi nombre es Georgie. Yo mi formación, primero me formé en turismo, hice un grado en turismo, hice un máster en gestión turística y de ocio, hasta que invertí 6 años de mi vida y dije, no, esto no es lo que me gusta, toca reciclarse, toca actualizar, y me formé en coaching. Empecé también a estudiar psicología, aunque ahora lo tengo puesto un poco en pausa, y soy también team coach en Lane. Y bueno, si hay más preguntas, si queréis adentrar en algo más, adelante, pero para no enrollarme mucho. No, o sea, a mí me encanta que todo el mundo que viene, nadie termina trabajando de lo que ha empezado. O sea, es una cosa... Es un requisito que ponemos, si Sí, no, no puedes venir. Correcto, Sí. exacto. O sea, creo que todos los que emprendemos o nos dedicamos a este mundo es porque en algún momento de nuestra vida pues nos ha dado la locura, ¿eh? Nos ha invadido la locura a la cabeza y hemos dicho, vale, Total. cambio, pues a sufrir, ¿no? Venga. Yo creo que eso es lo bonito de la vida, Sí. ese proceso de perderse, volver a encontrarse, volver a perderse, volver a encontrarse. Sí, no, siempre que te encuentres, porque Sí, este y sí, yo hombre. andamos algo perdidos. Yo sigo perdido, pero Siempre no. que te encuentres tiene que Sí, estar sí, sí. genial. Estáis en proceso de encontraros. Pues entonces me quedo más tranquilo. ya vamos viendo. Bueno, que decíamos que era un podcast más reflexivo para empezar el año. Ambos estáis formados en coaching y queríamos empezar un poco pues viendo que la gente supongo que entienda lo que es el coaching o habrá oído hablar de él, pero vale, Georgie ya niega, o Yo sea ya que disiento. la primera pregunta va perfecta. ¿Qué significa para vosotros el coaching o qué entendéis por coaching? Empiezo yo, Vale. si quieres. Yo disiento completamente porque creo que prácticamente nadie sabe lo que es coaching. Cuando hablas de coaching la gente empieza, eso de motivar a la gente. Y al final la motivación es un producto derivado de lo que es hacer coaching, pero lo que es el coaching puro, al menos el que se realiza aquí en Europa, es un coaching no directivo. No directivo, ¿qué significa eso? Que, bueno, primero voy a explicar que tenemos. El coaching es un proceso conversacional en el que la persona viene con una problemática o quiere construir una habilidad, está viendo una barrera, un obstáculo que le está impidiendo conseguir algo, y ahí es donde entra el rol del coach. Yo acompaño, en ese caso, a esa persona a resolver ese problema, superar ese obstáculo, esa barrera y conseguir lo que quiere conseguir. O hay muchas veces que la persona ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Pues ese también ahí está el rol del coach, a través de preguntas. Esa misma persona, a través de las respuestas, va encontrando su propio camino, su propio proceso y va averiguando un poco hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere y al final cuál es el objetivo del proceso, porque siempre tiene que haber un objetivo. Es A y B. Y el objetivo es ver cómo vamos a ir desde A a B. Y el coach acompaña en ese proceso a la persona a conseguir ese objetivo. Porque, por ejemplo, el coaching en Estados Unidos es un poco más distinto, es más parecido a la terapia, es también muy de acción, muy de moverse, pero sí que se entremezclan con elementos un poco más terapéuticos y más directivos. Sí, y una pregunta antes de que vaya Nora, porque me surge la curiosidad. Cuando hay ese proceso de ir a B, ¿hay un plan cerrado? ¿O hay momentos en los que realmente es cuando ahí tienes que tener tú una preparación, ¿no?, previa para saber reaccionar ante ese tipo de cambios que pueden surgir en ese momento? Porque, o sea, en el propio camino de A a B, o sea, pueden cambiar 40.000 cosas. O sea, ¿cómo
en ese proceso de coaching vosotros respondéis, porque dudo muchísimo que haya, o que sea posible que haya un plan establecido fijo. ¿Vas tú? ¿Quieres seguir? Venga, sí, sigo. Bueno, de hecho, por añadir un poco a lo que estaba diciendo Georgie, que es súper interesante, en el coaching hay una parte preciosísima que es básicamente la mirada del observador, que se dice. La mirada del observador, al final, de lo que se habla básicamente es cuando esa persona genera un aprendizaje sobre la realidad diferente, simplemente por el propio hecho de haber sido preguntado, ¿vale?, con otra perspectiva, ¿vale? A ti te preguntan de repente una cosa y en cierta manera te explota la cabeza, ¿vale? Entonces generas otro aprendizaje. Entonces eso conlleva muchas veces a que efectivamente no haya planes de acción definido. Ojalá, sería muchísimo más fácil hacer coaching, ¿sabes? Porque entonces ya de por sí el cliente lo hace todo en coaching, ¿vale? Pero ahora todavía, si encima el plan de acción estuviera definido siempre, sería súper sencillo. La realidad es que no. Como seres humanos que somos, todo cambia, y más nosotros, ¿no? Entonces en el propio proceso de coaching, muchas veces desde el A hasta el B, pasan tantos aprendizajes diferentes que a veces incluso el propio cliente tiene la necesidad de redefinir sus planes de acción constantemente. Y eso es parte del proceso también. Obviamente, y por darle cierta sintonía al proceso, lo suyo es siempre establecer un plan de acción de proceso y luego plan de acción de sesión. Y así también aseguramos que todo tenga sentido. Porque si no, al final es cierto que se diluye todo mucho, ¿sabes? Y ahora que estáis hablando un poco de lo que significa para vosotros, Javi y yo creo que algo que hemos tenido en común siempre es que somos muy críticos con cierta parte del coaching. Y la nueva generación de coaching esta que está saliendo en TikTok de levántate a las 5 de la mañana, date una ducha de agua fría y conseguirás todo lo que te propongas. Es que eso no es coaching. Claro, o sea, ahí está, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué creéis que es eso? ¿Cómo está afectando pues a jóvenes que quieren emprender? ¿Cómo se está idealizando al final el emprendimiento? Sí. Yo al final pienso, vuelvo a asociarlo a lo mismo, que eso al final no es coaching. El coaching puro es lo que he comentado anteriormente y eso es lo que es el coaching. Después pues hay ciertos mal usos sobre la palabra coaching y eso no lo es. Y a lo que quería llegar con esto es que al final yo pienso que todo el mundo que tenga algo que aportar, yo creo que tiene un poco la obligación de aportarlo. Sin embargo, hay veces que esas palabras pueden aterrizar en un lugar en el que no es el más idóneo. A lo mejor no es lo que necesita o quiere escuchar esa persona. Pero bueno, al fin y al cabo, pues es un poco los peligros de la sociedad actual y de las redes sociales, que todo el mundo dispone de un micro y casi todo el mundo tiene voz y voto y puede salir ahí fuera y lanzar un mensaje. Sin embargo, es más bien, yo creo que tarea de cada uno, no tanto como poner barreras o límites o silenciar a gente para que no diga nada porque a lo mejor no tiene la formación o no tiene el perfil. Es más bien uno mismo construir ese criterio, esa ética, esa moral interna para que sepa un poco qué es lo que le vendría bien, qué es lo que necesita y es más bien eso, construir esa ética, digamos, y moral para que sepa discernir entre qué le puede venir bien a esa persona y qué no. Y no tanto silenciar a las personas a que no compartan. Yo no me levanto a las 5 de la mañana. O sea, lo adelanto. No, yo tampoco. Bueno, Georgie, yo creo que sí. Ahora un poco menos, pero sí que yo lo estuve integrando durante bastante tiempo y a mí, o sea, en el momento concreto en el que he estado llevando a cabo ese proceso de levantarme a las 6 de la mañana y hacer pues esos hábitos por la mañana me venía bien. Lo que pasa es que ahora han cambiado mis circunstancias, han llegado ciertas cosas a mi vida que eso ya no lo puedo compaginar. Pero has dicho a las 6. Las 6 es para fracasar. Las 6 para fracasar. Totalmente. Es como despertarte. Eres un si no fuera 5, levántate así, levántate a las 10. Eres un flojo. Pero es lo que dices, era una etapa y quizá a ti te venía bien en ese momento, pero no a todo el mundo le viene bien. Nora, no sé si querías añadir algo más. Pues un poco en la línea de lo que dice Giorgio, o sea, al final estas nuevas tendencias, ¿no? O sea, que quedan muy chulas, muy tiktokers y toda esta historia. Y fantástico, o sea, compartir es vivir, pero eso no es coaching. Entonces, de hecho, al final, una de las cosas que pasa con el coaching precisamente es que se desvirtúa un montón. Y por desgracia, ahora los que nos dedicamos profesionalmente al coaching, es que eso es una faena. Porque claro, tú dices, no, es que yo soy coach. Y ya te vienen diciendo, claro, tú me vas a motivar, levántate a las 5 de la ducha de agua fría. Y eso es una faena porque al final está muy desvirtuado precisamente por
tendencias, mensajes y cosas que irrumpen con mucha fuerza, que de hecho se hacen súper virales y que utilizan el contexto del coaching para plantear estas circunstancias, ¿no? Entonces, yo también soy súper crítica con eso. De hecho, además, la que más. Y creo que los que nos dedicamos a esto profesionalmente, de hecho, nuestra responsabilidad es ser críticos. Críticos con nuestro proceso de aprendizaje y profesionalización y críticos con el entorno que nos rodea. Porque solo así al final vamos a conseguir que el coaching tenga, al final el peso que tiene que tener en este sentido, ¿no? Claro, o sea, yo también un poco por centrar, no entiendo, o sea, muy bien cómo puede ser el proceso de lo que es el coaching. Quiero decir, está muy ligado siempre a lo que es emprendimiento o negocio, pero puede aplicarse a otros áreas de la vida, entiendo. Entonces, yo sí que tenía aquí apuntada una pregunta porque me causaba curiosidad y realmente, ¿cuál es la diferencia? Son dos. ¿Cómo sería un proceso de coaching? Con ejemplos, por ejemplo, para que lo pueda entender mejor pues, los que nos están viendo. ¿Y qué diferencia habría entre una terapia o un proceso de coaching y un proceso de que vas al psicólogo o una terapia con psicólogos? Es una pregunta súper buena, porque además es que hay mucha confusión con todo esto, ¿no? O sea, un proceso de coaching al final es lo que explicábamos antes. O sea, el objetivo está claro, ¿vale? Tú tienes un objetivo y lo quieres conseguir. Y a partir de ahí dices, venga, pues hacemos un proceso para, imagínate, quiero mejorar mi comunicación, porque es que me da pánico hablar en público, ¿vale? Eso es un objetivo. Pues hacemos un proceso de coaching para, sesión tras sesión, mejoramos tu comunicación. Y ya veremos cómo, ¿no? Ya veremos qué herramientas, qué procesos se activan, qué hacemos, ¿no? Pero ese es el objetivo que vamos a perseguir. En una terapia no existe un objetivo como tal, no tan definido, ¿vale? Es muchísimo más vago, entre comillas, no quiero, ¿no? O sea, no vago en connotación negativa, ¿no? Es más difuso, ¿no? Pues tú llegas y dices, estoy triste. Y a lo mejor es que no tienes ni idea de por qué estás triste. A lo mejor lo sabes, a lo mejor es que lo acabas de dejar con tu pareja y, claro, no te levantas de la cama. Vale, pues vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo manejamos la tristeza? ¿No? Entonces, es un proceso muchísimo más difuso. Es más largo, ¿vale? Las sesiones, un proceso terapéutico puede ser breve, pero lo habitual es que de media, como poco, estés un año en terapia, ¿vale? Un proceso de coaching, no. Un proceso de coaching en 8 sesiones te lo has ventilado. Y si lo alargas más, yo ya lo cuestiono. Porque tiene que ser así, eficiente, eficaz, al grano, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, por eso tiene más sentido que un proceso de coaching esté más ligado al mundo profesional, porque al final es más eficiente. Aunque eso no quiere decir que no exista un proceso de coaching. Yo qué sé, yo conozco gente que ha hecho proceso de coaching para dejar de fumar. O porque se sienten tristes y dicen, no, mira, es que yo me levanto por las mañanas y estoy triste y quiero simplemente manejar mi día para no estar tan triste. Y esto es un proceso de life coaching y se trabaja desde ahí, ¿no? O sea, pero con un objetivo. Y esa es un poquito la diferencia. Yo por añadir un poco más, que básicamente lo ha resumido todo, es un paradigma más que quizás está satisfaciendo una nueva necesidad que está habiendo en la sociedad, porque yo me encuentro continuamente a personas que me dicen, es que he hecho un proceso con un psicólogo y siento que no me ha ayudado, que no me ha servido. A lo mejor puede ser por muchas razones, puede ser porque no ha conectado con esa persona, porque no ha calado ese mensaje o simplemente no podía comprenderse y habría que ver, habría que analizar, pero sí que es verdad que se está viendo una nueva necesidad en las personas en las que necesitan eso que aporta el coaching. Y una de las principales diferencias también es que el coaching, como he dicho antes, es no directivo. Yo no tengo las respuestas. Se parte de la premisa que la persona dentro de sí misma tiene todas las respuestas que necesita. Simplemente el coaching ayuda a que esa persona, es como, digamos que tú estás dentro de tu propia cueva o estás en una casa oscura y estás con una linterna, pero la linterna solamente está enfocando en una dirección. Y el coach, a través de las preguntas, empieza a iluminar otras áreas de la cueva o de la casa que no veías. Porque por ti mismo es muy difícil poder observar todo lo que hay. Sin embargo, cuando coge ese foco y lo mueve a través de una pregunta, esa persona empieza a ver, ostras, mira lo que hay aquí, mira lo que tengo aquí, que no tenía ni idea, mira lo que tengo por allá. Y ayuda a través de esas preguntas a que esa persona vaya encontrando las respuestas dentro de sí misma y al final, ¿quién mejor que tú mismo va a saber qué es lo que te pasa? Simplemente nosotros no tenemos esa capacidad de poder profundizar hasta tal punto, hasta tal límite y que nos ayude a enfocarnos en qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos queremos dirigir
y definir bien claro cuál es la problemática, cuál es ese obstáculo, cuál es esa barrera que nos está impidiendo lograr lo que queremos conseguir. Y una vez que sabes hacia dónde vas, sabes hacia dónde te diriges y sabes en quién te quieres convertir y tienes definido bien claro cuál es ese obstáculo, ya todo es mucho más fácil, porque ya sabes qué es lo que tienes enfrente. Que normalmente lo que nos suele pasar es que no tenemos ni idea, no nos comprendemos, no nos entendemos. Pero a través de ese diálogo, de esa conversación y esas preguntas, la persona va encontrando las respuestas dentro de sí misma. Yo, o sea, algo que, por conectar, básicamente, que creo que es algo que habéis dicho los dos y que yo al menos en mi proceso a lo largo de estos años he aprendido que es algo que es súper importante y que de verdad pienso que se está perdiendo en general, es el preguntar. O sea, yo me acuerdo de mi sobrino, al menos personalmente. Yo juego mucho a videojuegos y me acuerdo siempre de un ejemplo de mi sobrino tenerlo al lado de pequeño y decirme, ¿pero por qué juegas? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, y la manera realmente en la que están aprendiendo los niños es a través de las preguntas. Y creo que es algo que con el tiempo vamos perdiendo. O sea, Sí. dejamos de preguntar. Y creo que es algo que habéis dicho los dos que es súper interesante. O sea, realmente para vosotros y desde el punto de vista de a lo que os dedicáis, ¿cuál es la importancia de la pregunta? O sea, del poder de la pregunta. Porque yo lo sé, pero si lo digo yo, como soy un cuñado, nadie se lo va a creer, ¿sabes? Mira, yo tengo una frase que lo define para mí de manera perfecta para mí. Una buena calidad, o sea, una buena pregunta crea una buena calidad de vida. O sea, la calidad de tus preguntas creará una calidad de vida. Si tus preguntas son ¿qué es lo que va mal? En qué estoy poniendo el foco, qué es lo que me está impidiendo no conseguir lo que quiero conseguir, qué es lo que va mal, y pones el foco continuamente y te haces preguntas de qué es lo que va mal, vas a obtener las preguntas que te haces. En cambio, si pones el foco en cómo puedo superar este obstáculo, cómo puedo conseguir mis objetivos, a pesar de esta dificultad, cómo puedo desarrollar estas capacidades y habilidades para poder conseguir mi objetivo. Y al final la calidad de las preguntas que te haces va a determinar tu calidad de vida. Y esto es muy interesante porque al final, cuando tú preguntas o te haces preguntas, pasa una cosa preciosa y es que paras. Y parar es fundamental. O sea, seas emprendedor, seas humano. O sea, si no paras en la vida, el tiempo sigue. O sea, esto no para. El cronómetro no de repente coge y dice stop. No. Pero precisamente por eso nosotros tenemos que tener la actividad de coger, sentarnos, parar y reflexionar, ¿no? Y a partir de ahí accionamos. Y con esas preguntas poderosas, ¿no?, que está diciendo Georgie, ¿no?, en estas preguntas que efectivamente te ayudan a recolocar un poco, sobre todo quizás es, coger un poco la herramienta de poder parar para poder reflexionar. Y luego ya vienen las preguntas, ¿no? Pero eso te da mucha serenidad, te da la oportunidad de coger las riendas, te da la oportunidad de manejar situaciones en las que a lo mejor a veces pues no sabes cómo manejar, y parar para no envolverte a lo mejor en la vorágine de los problemas de la vida, de la presión, ¿no?, de todo lo que nos rodea, es una herramienta súper potente, ¿no? Yo, o sea, por lo que habéis dicho, las preguntas es una herramienta que utilizáis. Sí que me gustaría preguntaros, aparte de, obviamente, saber hacer las preguntas adecuadas, ¿qué otras habilidades creéis que son importantes para un proceso de coaching o para la gente que quiere dedicarse a esto? Pues la pasión por las personas. O sea, eso es lo primero. Te tienen que gustar las personas. Y si no te gustan las personas, no puedes trabajar con personas. O sea, esto es como muy de base, pero es que es la realidad, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si es una habilidad, pero desde luego es un must para cualquier profesional que se dedique a esto. Luego, para mí hay una parte importante, ¿no? Y es la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad. Precisamente porque trabajas con personas, posiblemente sea un trabajo que te exija el doble, ¿no? Porque no trabajas con cajas, trabajas con personas. Entonces, hay una responsabilidad de cómo fomentas tu aprendizaje para poder ser mejor profesional, cómo fomentas tus skills para poder ser mejor profesional, cómo fomentas tu propio crecimiento personal para que te acompañe en tu profesionalidad. Entonces, esa parte de responsabilidad es fundamental también. Y luego, para mí, una tercera es muy importante y es desarrollar la capacidad de escucha. Porque, al final, si tú estás haciendo un proceso, lo mínimo y la base es poder recoger lo que la persona
te está compartiendo, ¿no? Que además es muy bonito, porque no deja de ser el encuentro entre dos seres humanos, y eso es precioso. Entonces, tener también la capacidad de poder escuchar genuinamente, sin juzgar, simplemente disfrutando de la generosidad del otro, eso es precioso. Y eso es una habilidad que se desarrolla, porque más ahora que nosotros todos estamos como locos con las notificaciones del móvil, con las miles de multitasking y toda esta historia. Entonces estamos dispersados todos. Y, ostras, desarrollar la capacidad de escucha es una cosa muy bonita. Entonces, para mí son las 3 cosas fundamentales que tiene que tener cualquier profesional. Comparto completamente estas 3. Y por añadir alguna más, yo diría las ganas de querer crecer como persona. Tener esa ambición, ese hambre de querer mejorarte continuamente, que yo al final creo que es una de las necesidades fundamentales que tenemos, la necesidad de potenciación personal, de querer mejorar. Y porque al mismo tiempo el trabajo va a requerir cada vez más de ti, que tú seas capaz de desarrollar ciertas competencias y habilidades que son obligatorias. Para ser un buen coach se necesitan ciertas competencias que si no las tienes, pues no vas a ser un buen coach, obviamente. Y claro, pues esa exigencia hace que estés continuamente buscando la manera de mejorarte y de potenciarte. Sí, que tener esa ambición y ese hambre de crecimiento personal. Y otra que a mí me aporta muchísimo, por añadir una más, es la curiosidad. Ser curioso. El que cuando te sientes enfrente de esa persona, simplemente apagues todas las creencias, todos los juicios, que no juzgues, que no valores a esa persona, que es un requisito también indispensable en coaching, y simplemente curiosear, empezar a hacer preguntas. Y desde esa curiosidad muchas veces se consiguen muchísimos resultados. De esa curiosidad por querer conocer a esa persona, por comprender lo que le sucede, por entenderlo y también ser capaz de hacerle de espejo. Esa curiosidad te ayuda muchísimo a hacer un buen trabajo de espejo, que también es imprescindible en coaching. Y vosotros, al final, desde vuestra experiencia a lo largo de estos años, ¿os habéis encontrado con mucha gente que descuida la parte personal? Es decir, me refiero, estamos tan envueltos desde muy jóvenes, ya creo que desde la educación estamos envueltos en una cultura de resultados, en la que solo sirve enfocarte en que los resultados te vayan bien. Entonces llega un momento que creo que estás maleducando a las personas, y que las personas piensan que cuando los resultados vayan bien, todo lo demás va a ir bien. Y resulta que cuando consiguen esos resultados se encuentran con una frustración terrible, porque no es así. ¿Cómo está esto de presente en el día a día hoy? Es verdad que la sociedad está presente, precisamente también porque estamos muy acostumbrados a tener un refuerzo inmediato para todo y vivimos en esto. Lo lógico ahora es que lo que quieras lo tienes, y para eso hay millones de apps, sea el amor o sea una hamburguesa, da igual, ¿no? Lo tienes enseguida. Y eso al final genera un estilo de vida en el que efectivamente orientación a resultados, orientación básicamente a la recompensa, más que a los resultados, ¿no? A la recompensa a corto plazo. Sí. Yo creo que esto es importante. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos muy poquita tolerancia a la frustración en general, como sociedad. Nos frustra todo, ¿no? Uh-huh. Eso al final pues nos lleva que ahí podríamos abrir otro debate que quedaría para otra sesión, ¿no? Pero yo, alguna vez lo he compartido, yo tengo mucha suerte porque yo precisamente he tenido la suerte de desarrollar mi carrera profesional en una compañía en la que las personas han sido el foco siempre, ¿no? Y eso a mí me ha dado, pues en esencia, todo lo que soy como profesional, o gran parte de lo que soy, ¿no? Entender, sobre todo, que si cuidas a la persona, aparecen los resultados, y vivirlo, porque la realidad es que yo afortunadamente lo he podido vivir, me ha dado el prisma para entender realmente que esto es la base de todo, ¿no? Y si tú vas a desarrollar cualquier proyecto, si tú vas a emprender cualquier cosa, si tú vas a liderar cualquier departamento o cualquier equipo, al final lo que necesitas básicamente es, lo primero, cuidarte tú. Porque, de nuevo, ¿no? Hay una parte de responsabilidad cuando trabajas con personas que es fundamental, ¿no? Y si tú no estás bien, pues que no puedes trabajar bien con el que tienes enfrente. Esto es de base, ¿no? Y lo segundo, cuidar a los demás, ¿no? Porque tú sabes que si cuidas al otro, es que el otro al final simplemente va a dar lo mejor. Y esto es así. Pero le cuidas desde, formación, desde motivación, desde competencias. Es que hay muchísimas maneras de cuidar, ¿no? Y así es cuando el rendimiento aparece, ¿no? Efectivamente, ¿qué ocurre?
que esto es un proceso un poquito más a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de repente cuidar al otro, cuando de repente hablamos de no, es que hay que formarle, ¿no? Cuando hablamos de no, es que tengo que invertir en él o en ella, uy, ahí de repente dicen, no, pues es que me sale más rentable a lo mejor tener otro prisma, ¿no? Pero la realidad es que a la larga esto es muchísimo más sólido, ¿no? Entonces, para mí no tiene otra manera de verlo. O sea, es una mirada que creo que es preciosa y creo que es la base de todo. Luego ya claramente podemos cuestionarlo, ¿no? Como todo. Pero me parece una mirada muy importante. Y yo mi perspectiva es que depende mucho de la cultura de equipo. Yo me he encontrado una cultura de equipo donde lo único que importaba eran los resultados. Resultado, y si no lo aportas inmediatamente te vas. Pero luego también he estado en empresas en el que los resultados obviamente siempre son importantes, pero también donde se le da mucha importancia a la calidad humana. Así que depende mucho de la cultura de equipo que se ha instaurado desde arriba y sobre todo si esa cultura de equipo enfocada en las personas se está viviendo. Así que depende mucho de la cultura de equipo y de la calidad de las personas para vivir esa cultura. Uh-huh. Habéis trabajado con varias empresas. ¿Esa cultura de equipo es la que luego lleva resultados? Quiero decir, ¿habéis notado de alguna forma que si una empresa se centra en lo que es persona, pues va a tener más cerca los resultados? ¿O cómo veis eso? Hombre, pues bueno, yo vuelvo al ejemplo antes, ¿no? O sea, bueno, yo trabajaba en IKEA y vamos, es que lo digo con muchísimo orgullo, ¿eh? Pero precisamente quizás parte también de la esencia de esto, ¿no? O sea, porque es una empresa que me ha cuidado y a la que yo he tratado de cuidar y siempre lo intentaré, ¿no? Entonces, pues imaginaros un mastodonte así, que factura a nivel mundial una barbaridad, ¿no? La fórmula funciona. Porque el ejemplo está ahí, ¿no? Y yo creo que yo tengo la suerte de trabajar en esta empresa, pero me consta que hay otras muchas que también tienen un poco esta dinámica, ¿no? Que seguramente habrá otras que funcionen increíble o mejor con otro estilo de hacer las cosas. Y yo no las cuestiono, ni muchísimo menos. Pero como yo lo que conozco es esto, y a mí esto me ha funcionado y veo que el resultado está, pues sí, yo te digo que el ejemplo lo tengo. Yo también creo que es importante lo que ha dicho Giorgi, o sea, depende mucho de, o sea, las empresas, por ejemplo, con una cultura del esfuerzo, buscan perfiles muy concretos para que esa cultura funcione y si tú no sirves, pues estás fuera. Uh-huh. Vamos, yo al menos lo he vivido de cerca, que tengo muchos amigos pues que han estudiado ADE y eso, y muchos de ellos pues soñaban con trabajar en las Big Four, o sea, Deloitte y eso, y han acabado en Deloitte y han habido perfiles pues que hoy en día siguen trabajando en Deloitte y están contentísimos, y hay gente que el segundo mes ha salido de allí como si le hubiesen pegado el palizón de su vida, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que también es importante dentro de esa cultura de empresa pues saber buscar el perfil de trabajador, porque hay gente que vive para el trabajo y eso le encanta y sirve, uh-huh. Y hay gente pues que necesita más, pues uh-huh. Tener mucha más vida personal, poner mucho más hincapié en su parte social, porque si no, pues no rinde, ¿no? Y yo creo que también, pues hoy en día, antes todas las empresas, por lo menos, al menos, o la mayoría se regían bajo la cultura del esfuerzo, la cultura de los resultados, y ahora estamos en una evolución hacia la cultura hacia las personas. Y yo creo que esto es súper importante, y no sé qué opináis vosotros, pero realmente, ¿cómo de importante veis ahora mismo en el punto en el que estamos que tanto nosotros como las nuevas generaciones se eduquen en esas culturas, en inteligencia emocional, para que en el día de mañana tengan un buen futuro profesional? O sea, ¿cómo de importante creéis que es esto? Yo creo que lo es todo. Educar en valores. Yo creo que de hecho, creo que es algo por lo que he leído, por lo que estoy escuchando de personas que llevan mucho tiempo dedicándose al mundo de los negocios. Y también a nivel, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal, que se está perdiendo mucho no educar en valores. Creo que estamos entrando en una sociedad en la que todo es relativo, todo vale si a mí me apetece, si todo es gratificación instantánea, lo quiero para ahora y lo quiero para allá, y se están perdiendo muchísimos valores, y yo creo que es algo que por lo menos las personas que somos conscientes de ello, jamás lo debemos de permitir y necesitamos educar en los valores. Y yo creo que es imprescindible.
Es imprescindible porque es el filtro previo, en este caso, para el mundo empresarial, para saber si esa persona puede encajar contigo o no, aunque después puede resultar completamente erróneo y a lo mejor esa persona pues no era para esa empresa, pero sin embargo siempre tienes un filtro por lo menos previo y tienes algo en lo que guiarte y algo en lo que basarte para saber si esa persona es idónea para tu empresa o no. Y ya no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Yo como coach, para mí es súper importante en sesiones trabajar los valores. Me parece que es imprescindible. En un proceso de coaching sí o sí se deben de trabajar los valores porque los valores al final son la brújula, son la guía. Y si no sabes cuáles son tus valores, es que en el fondo no sabes quién eres. O sea que para vosotros ha sido una ventaja profesional también. Desde luego. Sí, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Georgie. O sea, yo creo que es la base de todo, ¿no? O sea, al final estamos en un mundo en el que en cualquier organización vas a trabajar con personas, ya sea clientes, ya sea compañeros, ya sea jefes o jefas, es que vas a trabajar con personas constantemente. A no ser que te metas en una cueva, tú solo con un ordenador, que a lo mejor existe también ya, ¿no? Pero no va a ser lo normal ni lo convencional, ¿no? Entonces, tendemos al final siempre a trabajar cada vez más, ¿no? en bueno, pues esta mentalidad de desarrollo de proyectos, esta mentalidad de mundo globalizado, esta mentalidad en el que el networking lo es todo, y para eso tienes que desarrollar esas habilidades personales, para eso tienes que tener esa inteligencia emocional, para eso tienes que gestionar conflictos, tienes que saber adaptarte a las diferentes personalidades, tienes que hacerlo desde una mirada humana, ¿sabes? Porque eso al final te va a dar las competencias necesarias para poder ser un buen jugador de equipo. Que eso a día de hoy, en el mundo en el que nos movemos, es una de las claves más fundamentales, ser buen jugador de equipo. A ti no te va a contratar ni Dios, ¿eh? Hago lo que puedo. Por autista. Hago lo que puedo. No, Si luego- definís los valores, igual sí. Exacto. bueno, nosotros hicimos un taller de valores, recuérdalo. Sí, yo puedo ser tu coach, si quieres. También puede ser. Bueno, entonces aquí ya tengo 3. Luego quiero hablar también un poco de lo que es el equipo, lo que ha comentado ahora Nora. Pero a nosotros nos hacía ilusión traeros aquí porque la inteligencia emocional es algo que nos gusta. David más podcast, vídeos, yo soy más de leer, por ejemplo. No recuerdo el título ahora, pero sé que hay un libro de una chica que es psicóloga y como que se hizo muy famoso el libro porque hablaba de que ella también iba al psicólogo. Entonces, un poco la pregunta es, vosotros, como coach, pues parece como que se os ve que sois la iluminación y lo perfecto. Pero, ¿qué hace un coach cuando necesita un proceso de coaching? Quiero decir, ¿cómo os gestionáis a vosotros mismos? Miraros en el espejo, ¿no? Y decirnos cosas bonitas. Preguntaros en el espejo, ¿no? Eres bella. Una de ellas, una entre todas las cosas que hacemos. No, bueno, o sea, es una pregunta súper buena, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo estudié psicología y lo primero que hice fue ir a terapia. O sea, yo he estado 4 años en terapia y ha sido la mejor inversión de mi vida. Yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera invertido mi tiempo en hacer ese proceso terapéutico. Y cuando ya terminé mi proceso terapéutico, y yo no me he dedicado nunca a la clínica dentro del mundo de la psicología, luego pues me formé en coaching y me he dedicado al coaching. Ahora lo que estoy haciendo, de hecho, y lo estoy haciendo ahora, es un proceso de coaching. Porque, bueno, entendía que en este momento me apetecía, me venía bien, tengo unos objetivos que me apetece conseguir y lo estoy trabajando con mi coach. Entonces, a tu pregunta de qué hace un coach o qué hace un terapeuta cuando lo necesita, pues yo creo que lo más sano precisamente es acudir, ¿no? a lo que tenemos, afortunadamente, ¿no? Nos da una cierta ventaja, porque conocemos buenos profesionales. Esto es lo que tiene estar en el mundillo. Entonces, esa es la ventaja. Y yo, en mi caso, depende de la necesidad que tenga. Depende de lo que me esté sucediendo. Hay veces que yo mismo puedo llegar al quid de la cuestión, puedo profundizar lo suficiente para resolver el problema o la necesidad o la duda que tenga a través de preguntas, a través de revisar cuáles son mis valores, a través de revisar cuáles son mis objetivos, hacia dónde me estoy dirigiendo y comprobar si a lo mejor el dolor psicológico o el malestar puede provenir de ahí. A lo mejor me estoy saltando mi jerarquía de valores,
a lo mejor estoy obviando mis valores, no estoy yendo en la dirección que quiero ir y lo primero que suelo hacer es revisar esto y si por otro lado es algo más profundo, ya sí que acudo a ayuda profesional. De hecho, ahora voy a empezar en breves a trabajar con un psicólogo de un problema que he detectado algo más complejo, que yo mismo me va a ser difícil poder resolver y voy a empezar ahora en breves a hacer terapia. Así que por eso, para mí, el autoconocimiento lo es todo. Es un viaje, es un proceso que nunca termina, nunca se acaba y de hecho creo que nunca nos podemos conocer del todo. Sin embargo, hay por lo menos algo que podemos hacer, que es definir nuestros objetivos, hacia dónde vamos, en base a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona o al menos donde hay una semilla del interés y definir nuestros valores, trabajar nuestras creencias. Hay muchas cosas que están en nuestras manos que podemos hacer y si no, pues tenemos que levantar la mano y pedir ayuda. Si tú solo no eres capaz de hacerte autoterapia o autocoaching, como yo me hago muchas veces, y es algo más profundo que no puedo resolver, pues levanto la mano y pido ayuda externa. Y saliendo un poco de ahí, otra de las cosas que creo que más de moda está en los últimos años, que es el liderazgo. O sea, ¿qué cualidades desde vuestro punto de vista y con los ejecutivos o líderes que hayáis trabajado, cuáles son las habilidades que creéis que son más importantes para ser un buen líder? Para mí lo fundamental es que tengas actitud de servicio. O sea, un líder tiene que estar para el otro, por y para el otro. Y los mejores líderes que he conocido yo en mi vida, he tenido suerte, he conocido muy buenos líderes, tenían esto. Y yo no sé si es una habilidad, pero desde luego es una manera de verlo, de vivirlo y de tener esa actitud frente al liderazgo, ¿no? Y esto correlaciona mucho con lo que decía antes de la pasión por las personas. Si a ti no te gustan las personas, es que es difícil que seas un buen líder. O sea, puedes ser líder, claro. Te pueden coger y te pueden decir, no, mira, tú empiezas mañana como jefa de lo que sea. Vale, perfecto. Pero si no te gustan las personas, esto va a caer por su propio peso tarde o temprano. Entonces es importante tener esa capacidad y esa pasión genuina porque te gusta la gente. Y luego tener humildad, desde mi punto de vista. Porque para ser buen líder, una cosa que hay que tener clara, yo creo, es que el margen de aprendizaje está siempre, ¿no? Y tú no puedes de repente creerte o saber o entender que porque eres líder lo tienes que saber todo. Y a mí, por ejemplo, mi propio proceso profesional es un aprendizaje que yo me he llevado. O sea, yo empecé como líder y en aquel momento yo no tenía ni idea de lo que manejaba, ni había liderado personas antes y entonces, bueno, pues yo sentí de repente la presión de tener que dar todas las respuestas. Y de hecho, una persona que me ayudó mucho en mi camino, pues me enseñó esto, ¿no? Me dijo, es que tú no tienes por qué tener todas las respuestas, ¿no? O sea, una parte muy preciosa, de hecho, que es confiar en tu equipo y que, de hecho, tu equipo seguramente tenga más respuestas de las que tú puedas llegar a tener, ¿no? Pero al final lo que tienes que hacer es desbloquear, ¿no? Y tú como líder al final tienes que saber estar ahí cuando te necesiten para poder desbloquear aquello en lo que ellos se bloqueen, porque habrá bloqueos, pues desbloquea. Y es una mirada muy pragmática y muy humilde y no tiene más, ¿no? Entonces, en realidad, ser líder es muy difícil, pero a la vez es sencillo. Y para mí se resume todo en eso, en tener actitud de servicio frente al otro. Yo creo que eso es lo fundamental también. Para mí es el núcleo. Es actitud de servicio, actitud de querer ayudar, de querer aportar en la vida de los demás y poner el foco en cómo puedo servir. ¿Cómo puedo ayudar? Yo creo que los verdaderos líderes, además de esto, tienen carisma, tienen buena capacidad de comunicación, buena oratoria, porque saben inspirar con las palabras, saben cómo verbalizar, cómo articular cierto contenido, ciertas palabras para que te ayuden a ponerte en acción, a moverte. Y algo que ha dicho también la humildad, 100% también de acuerdo. Y también creo que otro elemento imprescindible es la inteligencia emocional. Ser capaz de comprender el mundo emocional, primero propio y después el de los demás. Y ser capaz de gestionar la parte emocional, que yo creo que es una tarea pendiente de muchas empresas, pero creo que es algo que se está incluyendo cada vez más. Sin embargo, veo todavía muchas personas que piensan que la parte emocional se puede separar de la parte personal. Y esto no funciona así. Yo creo que los verdaderos líderes saben cómo gestionar
y saben cómo lidiar con las emociones de los demás y cómo gestionarlas. Y bueno, hablando de líderes, recientemente habéis empezado en el grado Lane, que vaya, os conocemos también por eso. Y claro, quizá vuestra... Bueno, Nora sí que ha trabajado en lo que es empresa, pero ¿cuál es el mayor reto que estáis afrontando ahora que habéis empezado? Porque al final no dejáis, sois coach, pero sois coach de un equipo pues de 15, 18 chavales de entre 18 y 20 y pico años. Y claro, aunque no lo quieras, ellos también te ven como un líder o como una figura referente, porque sois como donde se apoyan para pues, seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que habéis encontrado? Y también cómo gestionáis un poco ese papel que tenéis, porque sois líderes, pero a la vez como coach no tenéis que influir directamente en el proceso. Entonces, ¿cómo os veis estos primeros meses? Vaya. Qué guay. O sea, fíjate, para mí quizás el mayor reto fue cuando aterricé, entender precisamente eso, ¿no? O sea, entender mi rol. Porque efectivamente, de repente empiezas a trabajar con la team como coach, pero tienes que luchar muy mucho para que además en primero no te conviertas en ese rol de líder. Y desprenderse también de eso es un proceso personal importante, ¿no? Yo vengo de un mundo en el que, yo era líder, ¿no? Me metían en un sarao y yo era la líder, ¿no? Y de repente me meten en otro sarao en el que aprendo, en el que si yo me convierto en eso, ya no ayudo a mi equipo. Y aprendo a que si yo cojo el protagonismo, o cuanto más protagonismo coja yo, mi equipo deja de crecer, ¿no? Y le digo a mi equipo desde el cariño, no porque sea mío, ¿no? Entonces, aprender precisamente cuál es mi rol y entender que yo no soy la protagonista de esta historia y que estoy precisamente en un segundo plano y ojalá esté en un cuarto en algún momento, entender eso ha sido posiblemente el mayor reto al que me he enfrentado cuando he llegado. Sí, posiblemente eso, entender el rol. Mira que la estaba escuchando y es para mí también, en cierta parte, fue un reto, aunque bueno, a mí ha sido más fácil ese rol porque a mí me gusta ver que las personas mejoran. Yo al final me siento un poco como un entrenador de equipos, digamos. Un entrenador de equipo de algún deporte, me refiero. Que al final la persona que sube ahí arriba a recoger esa medalla y subir al podio es la persona. Y el entrenador ni se ve, ni sabe, ni muchas veces ni se sabe quién es. Y a mí ese rol me gusta. Me gusta estar en un segundo plano, un tercer plano y ver cómo esa persona progresa, mejora y cómo esa persona crece en esencia. Y para mí el mayor reto, mira que me es difícil escoger solamente uno y quizá no sé si voy a ser capaz, pero una de las cosas que voy a decir es que haya sensación de equipo y que cada uno dentro de ese, aparte de crear esa cultura de equipo, el que se sientan que pertenecen a algo y que sientan que están en el mismo barco, es que cada uno vaya encontrando aquello que le apasiona, aquello que le gusta. Y he visto que ese ha sido uno de los mayores retos porque hace mucha mella en todos nosotros. En mí también lo ha hecho el no encontrar tu propósito, en no encontrar lo que te gusta. Y te crea como una sensación de incomodidad, de malestar, un run run, como lo tienes continuamente. Y es como que no sé qué es lo que me gusta porque ves al mismo tiempo que hay otras personas en la universidad que sí que encuentran un poco, conectan con algo que les gusta y te hace sentirte mal. Y yo, pues, mi labor de estar continuamente diciendo, oye, que tenéis 19, 20 años, que es muy difícil encontrar tu propósito y querer cambiar el mundo. Porque yo caí en lo mismo. Al final es un proceso. Es un proceso en donde es muy importante, vuelvo otra vez al autoconocimiento, donde necesitas continuamente hacerte preguntas y esperar a que las respuestas poco a poco vayan llegando. Porque es un proceso y se necesita tiempo. Hay un libro maravilloso que se llama Hazlo tan bien que no puedan ignorarte, que para mí fue un alivio mental. Fue un alivio mental porque hay como esa creencia, ese halo erróneo de que el propósito o la pasión de repente te llega como una iluminación divina y tú ya sabes lo que quieres hacer. Y le da una vuelta y realmente el autor cuenta que la verdadera pasión surge
cuando adquieres competencias y habilidades y cuando te vuelves muy bueno en algo, cuando ya dominas algo. Ahí es donde realmente te sientes cómodo y donde surge esa pasión. Y la ciencia dice que necesitamos unas 10.000 horas aproximadamente para ser experto en algo, aunque bueno, también es un pedazo de desafío porque no hay tanto tiempo. No disponemos de tanto tiempo para desarrollar tantas habilidades y tantas competencias para comprobar si es esto, si es la opción A, si es la B, si es la C, si es la D, porque son muchísimas horas y es muchísimo tiempo. Sin embargo, para mí fue una inspiración porque dije, me quitó un peso de encima y dije, es algo que depende de mí, realmente. No es que me llegue desde arriba o que me llegue una iluminación divina, no, es que depende de mí, de lo que yo haga con mi vida. O sea, yo ahí sí que pienso que hay personas a las que como que han nacido con eso, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, sí que siento esa inconformidad, ¿no? De decir, coño, es que tengo 26 años y hay veces que pienso que voy como pollos sin cabeza por la vida, como que, vamos, como nos definimos, ¿no? Como dos cuñados, que nos gustan muchas cosas y sabemos de mucho, pero como que no somos expertos en nada. Y eso a mí me ha costado no verlo como algo negativo, ¿sabes? En plan, o sea, no tiene nada de malo. O sea, soy capaz de moverme en muchos más terrenos. O sea, no tengo por qué especializarme en algo. Quizá no seré el mejor en algo, pero puedo destacar en varios sitios. Y yo creo que eso es algo que tiene que entender mucha gente, que por mucho que no seas experto en nada, no quiere decir que estés haciendo las cosas mal, porque puede ser muy frustrante. Pero yo sí que creo que, o sea, hay gente que tiene la suerte o la desgracia de decir, yo he nacido para ser médico, para ser profesor, ¿no? Sí. Y nada, yo sí que me gustaría, porque aunque se haya hecho rápido, al menos para mí, estamos a punto de terminar, me gustaría lanzaros una pregunta y es, si os imaginaseis o os pusieseis en el caso de que las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla os hubiesen contratado como coach y su objetivo fuese, ahora que acaba de ser Nochevieja y aún nos felicitamos el año, ¿qué consejo le daríais para conseguir sus propósitos de 2023? Qué buena pregunta. Qué buena. Es que me vienen tantísimas cosas ahora mismo a la mente. Sin embargo, mira, volvería a lo que yo considero que es lo más importante. Sentarse a uno mismo y hacer ese trabajo de introspección y de reflexión es hacia dónde estoy yendo, hacia dónde me estoy dirigiendo. Tengo mi visión de vida, sé hacia dónde estoy yendo, lo tengo bien definido en cada una de las áreas o las áreas que sean más importantes para mí. Hay una herramienta que para mí sería genial para empezar, que es la rueda de la vida, porque te da una visión muy global, un poco de aquellas áreas que son por lo general las más importantes para cada uno, y sería una genial manera de comenzar a ver cómo estoy en cada una de estas áreas, y a partir de ahí empezar a fijar objetivos, empezar a definir esa visión a medio plazo, largo plazo, como quieras. Sin embargo, creo que es imprescindible sentarse y establecer objetivos. Para mí es al final la gasolina, lo que nos empuja a movernos. Y para mí la sensación de felicidad es establecer metas y verte a ti mismo progresando hacia esas metas. Es donde realmente sentimos esa sensación de felicidad, en vernos que estamos escalando una montaña y que estamos poquito a poco subiendo y dando pasos en la dirección que nosotros queremos. Muchas veces a lo mejor esa dirección no es la que realmente queríamos. Y vuelvo otra vez a lo que dije al inicio, que yo estudié 6 años algo que no me gustaba absolutamente nada. Para darme cuenta, 6 años invertí en mi vida, para darme cuenta que eso no era para mí. Sin embargo, dije, mira, he subido a esta montaña que no es la que yo quería subir. Pues me voy a por la siguiente. Lloré un poco y dije, ya está, me quito las lágrimas de la cara y tiro para adelante y voy a buscar el camino. Voy a subir la siguiente montaña y voy a ver si es esa. Y yo creo que eso es imprescindible, estar en movimiento y al mismo tiempo hacer ese trabajo de introspección, reflexión de hacia dónde estoy yendo, hacia dónde me dirijo y hacer como también una valoración del momento actual, una auditoría de ¿estoy contento con mis relaciones personales? ¿Estoy contento con mi vida sentimental en caso de que tenga pareja? ¿Estoy contento con mi trabajo o contenta? Hacer ese análisis, esa introspección y empezar a dar pasos en la dirección que crees que necesitas o que quieres. Es muy bonito lo que acaba de decir Jordi. Y fíjate, yo, para mí una cosa que
no sé si sería como propósito de año nuevo, pero desde luego me encanta plantearlo como propósito de vida, es pensar en nuestras vidas precisamente como si fuera, que de hecho lo es, el proyecto más importante. Y esto es la clave. O sea, si tú tienes una vida, que la tienes, lo primero es tomar conciencia de que tienes una vida. Que es que muchas veces vamos tan acelerados que es que nos perdemos que tenemos una vida. Por favor, que es lo más crucial y guay que nos va a pasar nunca, estar aquí. Y cuando ya tienes conciencia de eso, vale, ¿qué necesito incluir en mi vida? O sea, ¿qué quiero incluir en mi vida para mejorarla? ¿A dónde quiero ir? ¿No? O sea, muy en la línea de lo que está diciendo Georgie, ¿no? O sea, haciendo un poco ese análisis, ¿no? En los diferentes estados, los diferentes minicírculos, ¿no? Que te componen tu universo. Y más allá de eso, ¿qué más quiero hacer? ¿No? O sea, si en mi proyecto falta diversión, pues tengo que incluir diversión, ¿no? Si en mi proyecto falta aprendizaje, pues tengo que incluir aprendizaje, ¿no? Y planteártelo siempre como el proyecto más importante de tu vida, ¿no? Y cómo puedo manejar y cómo puedo mejorar ese proyecto, ¿no? Con ese análisis de dónde estoy, cuál es mi proyecto y a dónde quiero ir, ¿no? Y incluir esa parte que decía Georgie muy, muy chula y muy bonita, ¿no? De mejora continua, ¿no? Pero más desde el prisma de crecimiento personal, ¿no? Porque al final, pues ostras, ¿qué tenemos más importante que la vida que tenemos, ¿no? Pues vamos a cuidarla y a mimarla. Al final o crecemos o nos estancamos. No hay otra vía. No mantienes algo ahí entre medias, entre crecer y no crecer. No. O creces o no creces. Yo me he estancado. Yo no crezco desde que tengo 17 años. Me he quedado en 1,60. Creo que se refieren a otro tipo de Ah, vale. ¿Y tú qué consejo, Javi? Que tú nunca aconsejas nada. Ya, es Compartir cierto. vosotros también, sí. A ver, yo, claro, aquí voy a quedar como cuñado, entonces no puedo dar tampoco un consejo tan experto como ellos. Pero a mí lo que sí que me sirve, con lo que ha preguntado concretamente de lo que es o propósitos o objetivos, es más que ponerme un objetivo de decir, pues dentro de 3 meses voy a llegar a, yo qué sé, a hacer 10.000 euros, por ejemplo. Más que eso me pongo como un sistema que me pueda ayudar a llegar allí. Por ejemplo, si lo que quiero es perder 10 kilos, pues no me voy a poner el objetivo de perder 10 kilos, sino un objetivo de cada semana ir 3 veces al gimnasio, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que me ayuda más, o sea, definir como 3 o 4 cosas que pueda hacer cada día, por así decirlo, y que inconscientemente, sin que te des cuenta, te van acercando a ese objetivo más grande, porque como que lo reduces al máximo y no te lo tomas como algo tan enorme. Sí. A ver, yo si pudiese decir algo, a mí hubo un punto, o sea, un punto de inflexión para mí fue el libro de Hábitos Atómicos, que ahora está súper de moda y tal. He visto mucha gente comprándolo en la casa del libro estas Navidades. Y a mí hubo una cosa que cuando la leí me pareció ridículo, y fue el punto de haz tus hábitos atractivos. Yo dije, estaba leyendo el libro y dije, están flipando, ¿sabes? En plan, pero sí que creo que es algo muy importante. O sea, contra más fácil hagas un hábito y más fácil te lo pongas, más fácil va a ser realizarlo, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que recomiendo. O sea, si tú quieres conseguir algo, póntelo fácil, ¿sabes? Si el gimnasio de al lado de tu casa vale 50, pero el de 10 kilómetros más allá vale 20, apúntate al de 50. Porque vas a ir más posiblemente y lo vas a aprovechar mucho mejor porque lo tienes a mano, lo tienes cerca, ¿no? Entonces, esa es una de mis recomendaciones, o sea, optar por lo fácil. Pero, vamos, que lo que más importante, que la gente deje de tocar los cojones compartiéndolo en Instagram y que se ponga a hacer algo. O sea, lo principal es, por poco que hagas, haz, ¿sabes? O sea, más vale hacer 1 que 0. Total. Y eso Consejo de oro. O sea que Total. ese es mi mayor consejo. Que dejen de dar por culo y se pongan a hacer cosas. Es un desafío, ¿eh? Exactamente. Pero nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por venir. Espero que lo hayáis disfrutado. Montón. Yo, Muchísimo. al menos, por mi parte, he estado súper cómodo. Así que os esperamos Cuando seguro. queráis repetimos. Efectivamente. Seguro que tenemos muchas más cosas que hablar. Así que muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias Hasta a la vosotros. próxima. Hasta Muchas la gracias. próxima. Un placer.